Bueno, estudiantes, muy buenas tardes. Este espacio ha sido dedicado a ustedes para que puedan desarrollar algunos conceptos que están relacionados con el primer momento de autoaprendizaje, especialmente en lo relacionado con los procesos de globalización en relación con las políticas educativas que ha desarrollado el gobierno nacional a nivel educativo y finalmente en torno a la infancia. ¿Cuál es la intención? Que ustedes empiecen a teorizar, pero a la vez tener en cuenta las normas que se van a desarrollar y a utilizar para sustentar más adelante el proyecto de investigación. Entonces, como habíamos señalado y como les había dicho, la importancia de que observaran el video sobre globalización versus educación. Espero que lo hayan realizado. Y si no, pues aquí vamos a tener que aclarar, le voy a poder aclarar algunos elementos. Eso no significa que las lecturas propuestas no se hagan, por el contrario, es fundamental que realicen los registros en la lectura, en el proceso de lectura autorregulada que les anexé en el foro como un instrumento que pueden tener en cuenta. Y como les dije allá en el foro, ustedes pueden también ajustar ese instrumento. Entonces aquí en esta primera diapositiva está el concepto de globalización como ese proceso de interdependencia entre los estados a nivel global, lo que hace que cada uno de ellos, teniendo en cuenta los desarrollos, los avances, pueda competir en todos los sectores y en todos los aspectos de la vida, tanto económica como social, política, ambiental, cultural y geográfica. En relación con la educación como un proceso cultural, tal como está aquí establecido en el texto, donde se señala de índole cultural. La educación está globalizada. ¿En qué sentido? En que todas las políticas que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional expidan para el globo, lo deben asumir todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados. ¿Eso qué significa? Para el caso colombiano, que tengamos o no las condiciones de calidad de la educación, debemos estar dispuestos a competir, es decir, a entrar en unas relaciones de igualdad entre los países. ¿Qué produce este proceso de globalización? Entonces, un intercambio en el avance de los desarrollos tecnológicos de las comunicaciones, como hablábamos en la clase, un intercambio de información del conocimiento, de ahí que hoy se habla en el lenguaje técnico de una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento. Es decir, ¿qué hay en las redes? ¿Qué hay en la web? Hay una información, pero la información está para toda la sociedad. ¿Y qué le corresponde al individuo? A cada uno de nosotros nos corresponde desarrollar y apropiar esa información para nuestro conocimiento. Conocimiento que está circulando en todas las esferas de la sociedad. Es decir, todos los avances que se van dando, todos esos avances quedan registrados en los medios tecnológicos. ¿Qué ha transformado, qué ha permitido la globalización en el sector educativo? Entonces, como podemos ver, aquí se señala uno de los elementos que ha permitido transformar la educación es el proceso democrático en las escuelas. Dice la concepción de democracia y sus implicaciones en la educación. Las escuelas hoy son más democráticas. Los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa en general ha permeado los procesos de formación. La responsabilidad de la formación no es solo del maestro, no es solo de la escuela tiene que verse como el escenario donde se desarrolla la cultura, es decir, donde se aprende tanto en las instituciones, se aprende en la sociedad, se aprende en la familia. La familia como esa primera institución socializadora
de la cual nosotros vamos a hablar ahora. El niño con garantías de derechos, el niño que participa, el niño que expone, el niño que puede dar a conocer sus garantías. La escuela hoy regula también los procesos democráticos en los cuales todos participan y participamos. Otro de los aspectos que ha permitido este escenario de transformación, aquí solamente para señalar, estoy hablando de los aspectos positivos que ha generado la globalización. La organización del sistema educativo. Esta organización del sistema educativo está prácticamente globalizada, es decir, las políticas que nos dicen que la educación inicia en la primera infancia, para el caso colombiano en el preescolar, que hay un proceso de formación secundaria que va hasta en el caso colombiano hasta el grado 9, y un proceso de educación media que para el caso colombiano va hasta el grado 11, teniendo en cuenta que en la mayor parte de países, por ejemplo en el caso de América Latina, tienen los grados, la educación media hasta el grado 12. Entonces hay una organización estructural para la mayoría de los países de América Latina y del globo en relación con la organización, con la estructura del sistema educativo. Un tercer elemento es la visión del aprendizaje en el contexto de la educación. ¿Para qué aprender? ¿Para qué el aprendizaje? Entonces, el aprendizaje no se puede quedar solamente en garantizar que el niño desarrolle una cantidad de contenidos, sino esos contenidos, qué impacto tienen en las relaciones con la sociedad. Esos aprendizajes tienen que estar relacionados con los contextos socioeducativos donde vive el estudiante, Y otro elemento es la nueva visión de sociedad y de cultura. ¿Qué significa eso? Es decir, hoy hay una visión global de sociedad. Hoy todos somos uno. Hoy la sociedad es una sola, a pesar de todas las diferencias y a pesar de todos los procesos. Hoy la cultura nos llega de todos lados, ¿no? Todos los tipos de cultura. Hoy hay lo que nosotros llamamos unos contextos interculturales que se deben asumir en todos los contextos donde se desarrolla la educación. De ahí que tenemos los procesos de inclusión, de ahí que tenemos el desarrollo de las culturas infantiles, que son muchas para el caso nuestro, para el caso de nuestro país, producto de los mismos fenómenos socioeconómicos y políticos que ha vivido el país. Hoy tenemos en Colombia varios procesos y varias culturas infantiles. Han cambiado las formas y los métodos de enseñar, las técnicas y en el desarrollo pedagógico. ¿Eso qué ha significado? Pues que también a nivel internacional las investigaciones, para el caso de todas las disciplinas, empiecen a desarrollar técnicas y estrategias pedagógicas que permitan a todos aprender. No de la misma manera, pero sí que todas se puedan aplicar. Que las estrategias que apliquemos en un contexto nos puedan servir en otros contextos. Las tecnologías de la información y la comunicación han movilizado esas nuevas prácticas didácticas para el aprendizaje de los jóvenes, sobre todo en esta cultura de la innovación, del desarrollo de los avances de la información. Y finalmente ha cambiado el concepto de sujeto. Hoy el sujeto es un sujeto cultural, hoy el sujeto es un sujeto interactivo. Hoy el niño aprende desde los primeros años a moverse en un mundo, ese mundo producto de la misma tecnología. Hoy el sujeto, no solo aquí en Colombia, sino a nivel global, se mira como un sujeto provisto de derechos. Y esa necesidad de proveernos de derechos contempla que el mundo debe verlo así. Sin embargo, ustedes saben que en esta sociedad donde hay conflictos y guerras, pues hay muchas desigualdades también sociales. Esto en términos educativos genera que todos tenemos oportunidades. Es situación que no es, que va en contra de algunos aspectos que son negativos, ¿no? Por ejemplo, cómo se ha ido privatizando la educación a nivel global, cómo menos
a pesar que la educación es para todos, no todos tienen acceso al sistema educativo hoy día. Esos aspectos los podemos analizar posteriormente, es decir, ¿qué es lo negativo que nos ha traído la educación? La globalización. Eso lo dejo para que ustedes hagan el análisis y lo podamos discutir en el próximo encuentro. Eso en relación con la globalización, pero resulta que los procesos de globalización están inmersos en unas políticas, como les decía hace un rato, que dependen de los organismos multilaterales, es decir, de los que controlan el poder, de los que tienen a nivel internacional las necesidades de decir esto es lo que hay que hacer, y eso lo hacen los organismos que tienen a nivel global el poder. Ahí está entonces, ¿qué hacen estos organismos? Pues desarrollan unas políticas. Y para el caso colombiano, también hay unas políticas que son tomadas de esos acuerdos internacionales en los que está Colombia y por lo tanto deben aplicarse en el país. ¿Cuáles son las principales políticas? Las políticas son todas aquellas normas, estrategias, programas, proyectos, planes que se deben ejecutar o que se ejecutan, que se proyectan desde los gobiernos, desde el Estado en la mayoría de los casos, para el beneficio y el mejoramiento de la calidad de la educación. Tenemos la primera política, la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué debemos tenerla en cuenta en este proceso globalizado? Porque la Constitución permite, en el artículo 67, establecer que la educación es un derecho para todos. Entonces, ¿quiénes son los actores directos de la educación? La familia, la sociedad y el Estado como tal. Entonces, todos somos agentes directos de garantizar el derecho a la educación. Para regular ese derecho a la educación, aparece en el año 94 entonces la Ley General de Educación. Por primera vez en Colombia se establece una estructura, unas funciones, unos compromisos que debe adquirir cada uno de los sectores de la sociedad para desarrollar la educación en el país. Entonces, como hace un ratico les señalaba, hoy cómo está organizado el sistema educativo. En este aspecto, aquí en este aspecto les voy a solicitar que para el próximo encuentro lleven a la clase, igual está establecido en la guía didáctica, la Ley General de Educación para hacer un ejercicio práctico, teórico práctico, sobre los elementos que la conforman. Entonces, por favor, no se les olvide, Ley General de Educación. Otro de los elementos de las políticas son los planes tanto decenal como los planes de desarrollo. ¿Qué es un plan decenal? El plan decenal es como su nombre lo indica, una política que desarrolla a nivel educativo el país cada 10 años. Entonces, el plan que está propuesto es un plan que va de 2015 a 2025, cuya intención es que Colombia sea la más educada de América Latina. El gobierno saliente logró abrir la puerta para que se logre ese camino. Este análisis lo podemos suscitar en la clase, este debate, léanse un poco ahí en la guía hay algunos elementos que propuso el gobierno actual en el plan de desarrollo que ustedes van a leer para empezar a abrir ese espacio de mejorar los procesos educativos hacia 2025. Y está también como política general los planes de desarrollo. Cada gobierno que llega al poder desarrolla una política para sus 4 años. Y en este sentido, lo que hizo el gobierno actual, el gobierno anterior, fue plantear su proyecto, dentro de su proyecto, unos elementos encaminados, uno, en el caso de la infancia, a tener en cuenta la formación integral de los niños. Entonces, y ampliar en este desarrollo integral la cobertura y mejoramiento de la calidad. Entonces, que las brechas se vayan cerrando en tanto que
tengan acceso más niños al proceso educativo. Las políticas educativas de infancia a nivel ya nacional, a nivel global que hay y a nivel local que hay. ¿Por qué les traigo estos elementos que están aquí en esta diapositiva? Porque los van a necesitar cuando ustedes sustenten su trabajo. En el marco teórico van a tener que ubicar algunas políticas internacionales que hablen de la necesidad de garantizar los derechos de los infantes y en este caso como la familia tiene la posibilidad de intervenir en esa formación. Tenemos dos políticas globales, la Convención de los Derechos de los Niños, que es del año 89. Aquí se ratifica que todos los niños están en igualdad de derechos con los adultos. No por ser niños tienen que estar en el trabajo, no por ser niños tienen que discriminarse. Este convenio, esta convención fue ratificada en Colombia en el 2002, como está planteado ahí. Hoy la tenemos aquí vigente y de allí los proyectos que para el país se han venido desarrollando. La UNICEF en el 2011 presentó cuál es el estado mundial de la infancia. Y allí se plantea que los infantes deben recibir en los estados un enfoque integral, una formación integral, desde todos los elementos, desde el aspecto cognitivo, emocional y socioafectivo, y que para ello los principales cuidadores, los principales responsables son los padres y madres de familia, teniendo en cuenta que la infancia va de los 0, en este caso lo han planteado ellos hasta los 8 años, pero en la política educativa ya nacional está de los 0 a los 6 años. Algo que me faltó aquí señalar, la política de infancia para Colombia, la política, el plan de infancia para Colombia. Finalmente, el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué se señala en este código? Se señalan los derechos y las garantías que tienen todos los menores de edad, siendo infantes hasta los 8 años y adolescentes hasta los 14 años. Lo que nos interesa es los infantes y aquí en este código hay que indagar, ya les corresponde a ustedes, indagar cuáles son los artículos que están directamente relacionados con el papel de los padres en la formación integral de los niños para que estos más adelante no vayan a tener dificultades con la justicia, dificultades con los procesos de la vida social para el mejoramiento de la convivencia. Estudiantes, ha sido un placer poderles compartir estos elementos, que hubiese sido fundamental hacerlo de manera directa, pero aquí estamos para aportarles un grano de arena a sus lecturas. Entonces yo espero verlos próximamente, estaré pendiente del foro. ¿Listo, ingeniera? Listo. Lo puse en pausa. Ajá, gracias. Acá.